Buenas tardes, estimados estudiantes. Les damos la bienvenida a esta clase online de comunicación escrita, en la que nos vamos a centrar específicamente el día de hoy en el informe número 1 que debemos de entregar la próxima semana en todas nuestras asignaturas de comunicación escrita. Para esto, hoy vamos a hacer un refuerzo, vamos a hacer un repaso de lo que hasta acá hemos realizado. Ustedes han estado trabajando también en clases y han estado clase a clase revisando material, buscando diferentes referencias bibliográficas, revisando estructura. Entonces, el objetivo principal de la clase de hoy es que podamos repasar estos elementos, los que hemos ido revisando en cuanto a estructura de nuestro informe, con el fin también de que tengan todas las herramientas necesarias para poder realizar un informe, un primer informe, ¿cierto?, de investigación con todas las secciones que corresponden. Entonces vamos a comenzar. Mi nombre es Gabriela Arévalo, profesora del programa de Lenguaje y Comunicación de la sede Maipú, y comenzamos entonces con esta primera parte del informe. Esta clase solo vamos a hablar de dos elementos, dos secciones de nuestro informe que corresponden a la introducción y el desarrollo, además de algunos elementos que son importantes en cuanto a la estructura que debemos seguir. Para mañana, en la segunda parte de esta clase, poder revisar, ¿cierto?, el resto de contenido y tener todas las herramientas necesarias para poder realizar nuestro informe. Comenzamos entonces. Vamos a recordar, ¿cierto?, en términos generales, a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de un informe. Y vamos a decir que este es un tipo de texto con una intención comunicativa, ¿cierto?, de dar cuenta de alguna situación sin emitir ningún tipo de opinión al respecto. Es decir, solamente nos vamos a dedicar a la exposición de información, a la investigación, pero resguardando siempre el no plantear un punto de vista dentro de este primer informe. ¿Ya? También es importante considerar que el enfoque que nosotros le estamos dando tiene una perspectiva técnica. Es decir, ustedes desde la expertise de su carrera, desde lo que hasta ahora conocen, de sus especialidades, de las asignaturas que han ido revisando en este avance del primer semestre en la carrera que ustedes han escogido, deben rescatar un tema que sea de su interés para poder realizar una investigación como corresponde, de acuerdo a los procesos que hemos estado revisando en las clases durante este tiempo. ¿Qué cosas debo considerar y que son fundamentales en el proceso de la elaboración de nuestro informe de investigación? Como dice acá, debemos tener en cuenta que posee un lenguaje claro, debe ser preciso, concreto y por sobre todo objetivo. Si estamos realizando nosotros un informe de investigación, siempre debemos mantener la objetividad, con el fin simplemente de dar muestra o dejar evidencia de lo que estamos informando. Ese es el fin que le vamos a dar a nuestro primer informe. Entonces, ya entendiendo en términos generales en qué consiste este informe de investigación, vamos a revisar entonces las partes que contiene o que debe llevar nuestro informe. Lo primero que debemos considerar es que nuestro informe debe contener una portada que considere los siguientes elementos. Sí, debe estar presente el logo de la institución. Importante, si usted quiere también sumarle a eso la escuela a la que pertenece, también es pertinente hacerlo, corresponde hacerlo, ¿ya? Colocar los nombres de los integrantes del grupo y también el nombre del docente quien imparte la asignatura. Debemos considerar también la carrera en la que estamos, la asignatura. En este caso nosotros debemos colocar comunicación escrita, y aunque acá no está presente, es muy importante que coloquemos también la sección a la que pertenecemos. Ya cada uno debe manejar la sección a la que asiste y también colocarla dentro de nuestra portada, incluyendo la fecha de entrega de nuestro informe. Insisto, recordar que la próxima semana es la entrega de este informe. Luego de eso vamos a pasar a la introducción. En este caso nosotros no vamos a incorporar un índice en nuestro primer informe, pero sí debemos considerar la introducción, desarrollo, conclusión y las referencias bibliográficas. Entonces vamos a hacer una pequeña explicación, un refuerzo más que una explicación
de lo que es cómo construimos y preparamos la primera parte de nuestro informe, que es la introducción. ¿Qué cosas y aspectos debo considerar antes de mi introducción? La portada. Nos ha pasado ya en algunas clases que muchos no saben cómo elaborar una portada y la verdad es que es bastante simple, no es necesario que lleve una imagen. Sin embargo, sí es importante que los aspectos que se mencionan acá estén presentes. Debemos considerar el logo de nuestra institución, ¿cierto? El título, informe número 1, portafolio número 1. Si usted considera pertinente colocarle un título extra, también hacerlo. ¿Qué es lo que debemos resguardar? Que la portada no se vea sobrecargada de información. Cuidado con el exceso del tamaño de una imagen. Si vamos a colocar una imagen, también que sea equilibrado. Debemos considerar que ya esto tiene mucha información y por lo tanto el hecho de colocar una imagen muy grande también desequilibra y no se ve bien, no se ve formal para lo que nosotros buscamos o perseguimos dentro de nuestra presentación. Elementos que debe considerar, lo mencioné anteriormente, pero también es importante reforzarlo. Recuerde que la información en cuanto a los antecedentes del profesor, integrantes del grupo, siempre deben estar ubicados en la parte inferior derecha. Cuidado con que no se nos vaya a desconfigurar nuestro trabajo. Hoy estuvimos recibiendo algunos informes y varios tuvieron el problema de la desconfiguración. Sugerencia, si pueden transformar el documento a PDF también para subirlo a la plataforma de ABA, háganlo para que no se les desconfigure el trabajo una vez que vamos a imprimirlo. Esos son datos que muchas veces uno no desconoce, ¿ya? Y cuando llegamos al momento de la entrega de nuestro informe, se nos desarmó toda la presentación. Entonces, importantísimo, si quiero tener el resguardo de que no se me desconfigure, de que los nombres no se corran del lugar de donde yo los he seleccionado, ¿cierto? En PDF siempre podemos entregar, ¿cierto?, nuestro informe. Considerar los integrantes del grupo, profesor o profesora, la asignatura, ya lo habíamos dicho, comunicación escrita, la sección a la que pertenezco y la fecha de entrega. Eso sería entonces en relación a la construcción de nuestra portada. Para continuar entonces con nuestra introducción. ¿Qué debemos considerar nosotros? ¿Qué elementos o con qué elementos planifico la introducción de mi informe? Primero, tengo que considerar en qué contexto se va a realizar el informe. Si bien ustedes pertenecen a diferentes escuelas, el tema siempre tiene que estar relacionado con la carrera en la que me encuentro actualmente. Entonces, debo considerar diferentes contextos. Por ejemplo, si pertenezco a la escuela de salud, debo considerar que si voy a hablar de algún tipo de enfermedad que me interesa investigar o algún tipo de medicamento, siempre es importante contextualizar al lector. Debemos tener en cuenta que nuestro informe debe estar elaborado para que cualquier lector pueda interpretar y leer sin dificultad. En ese contexto, entonces, el planificar muy bien la contextualización de mi informe es una herramienta útil para que el receptor pueda entender de mejor manera la información que va a estar puesta en este informe. Entonces, primero pensar en el contexto. Ya, si por ejemplo, mi carrera es la carrera de mecánica y yo quiero hablar de motores, es importante explicarle al receptor, a quien vaya a revisar nuestro texto, ¿cierto? Un poco hacer un recorrido acerca de los automóviles, hablar un poco acerca de los automóviles, hablar de que tienen distintos componentes y dentro de esos componentes, uno de los elementos importantes para el buen funcionamiento del automóvil es el motor. En ese caso, si tenemos nosotros ese contexto, ya el lector inexperto en la materia puede entender perfectamente que vamos a hablar de un tema automotriz y que dentro del tema automotriz nos vamos a encontrar, por ejemplo, con el tema de los motores específicamente. Entonces ya contextualicé en una primera parte esta sección fundamental de la introducción de mi informe. Luego debo preguntarme acerca del objetivo que tiene este informe, el para qué estoy creando y construyendo esta investigación, cuál es la finalidad que tiene. Y a eso debo sumarle también el cómo obtuve los datos para esto, para poder elaborar posteriormente, ¿cierto?, la metodología, que es otra parte que debo
incluir dentro de la introducción. También tengo que considerar dentro de la introducción las secciones en las que va a estar dividido mi informe, una especie de índice o de antesala de todos los temas que voy a abordar dentro del informe, y algo que es fundamental y que no debemos olvidar: todas las secciones que yo mencione en la introducción deben estar presentes en el desarrollo. No puedo mencionar algo solo en la introducción y luego desaparecerlo en el desarrollo, porque perdería coherencia el texto. Entonces es fundamental que siempre que nosotros construyamos esto, consideremos todos los elementos, tanto en la introducción, los que van a ser mencionados en las secciones, como también en el desarrollo. A partir de esto, entonces, podemos nosotros comenzar a esquematizar nuestra introducción para darle también la coherencia que requiere y darle también la formalidad y el sentido que nosotros buscamos y perseguimos a través de la construcción de una introducción. Por lo tanto, ¿cómo es que nosotros elaboramos nuestro primer párrafo a partir de este esquema, esta estructura que conversábamos anteriormente? En primer lugar, debemos organizar y tener en cuenta que nuestra introducción debe estar compuesta por 4 secciones, por 4 párrafos, si así queremos llamarlo. Algo muy importante también, que lo hemos conversado en algunas clases: siempre debemos considerar que nuestros párrafos deben estar construidos aproximadamente entre 4 a 10 líneas, ¿ya?, en la elaboración propiamente tal. Y también debemos considerar que cada párrafo debe tener de por sí una idea principal sustentada en ideas secundarias, que también lo hemos visto en los últimos talleres que revisamos. Entonces, retomando el contexto, debo siempre situar al lector en el tema sobre el cual vamos a hablar, para que él no sienta que de frentón se encontró con un concepto, con una definición y no sabe por qué estamos hablando de esto. Muchas veces nos ocurre que partimos nuestro primer párrafo del informe simplemente definiendo algo, pero el lector no sabe por qué estamos definiendo esto. Entonces, por eso la importancia de la contextualización en el informe, de poder situar al lector en un tiempo, en un espacio determinado, en una situación determinada, para que el proceso comunicativo, que en este caso es exponer, ¿cierto?, información, quede clara, sea concreta, precisa y sencilla para este lector. Entonces, nuestro primer párrafo va a contextualizar al lector, situándolo en un lugar, en un tiempo, en un momento, en un antecedente determinado, para luego llegar al tema específico del que yo quiero hablar. Posterior a la contextualización, aquí ya situé, ¿cierto?, un momento, un tiempo, una situación, pasamos al segundo párrafo, a la segunda parte de nuestra introducción, que correspondería al objetivo del informe. Como mencionábamos, ¿cierto?, en la primera parte, que era la elaboración, cómo voy a diseñar o voy a estructurar mi introducción, en este caso ya llegamos a nuestro segundo párrafo, que corresponde al objetivo. Cuando construimos el objetivo, siempre debemos considerar que debe estar el verbo en infinitivo, o sea, terminados en ar, er, i. Por ejemplo, el objetivo de este informe es indagar, es explicar, describir, dar a conocer, exponer. En ese contexto siempre debo presentar el objetivo de mi trabajo, de mi investigación. Entonces, ya teniendo claro el verbo en infinitivo que voy a utilizar para construir el objetivo de mi trabajo de investigación, ya elaboro, ¿cierto?, redacto la estructura de lo que quiero decir. En este caso, el objetivo de este informe es indagar en el proceso de producción de cosecha forestal y sus factores de riesgo para evaluar el cumplimiento de la normativa vigente. Así está construido este ejemplo nuestro de objetivo dentro de nuestro informe. Entonces, ya teniendo el objetivo, podemos comenzar a desglosar, ¿cierto?, en las secciones que queremos presentar, que queremos explicar y exponer dentro del informe, porque ya tenemos un objetivo claro, ya dijimos lo que se persigue a través de este informe de investigación. Entonces, a contar de eso,
¿cierto? Pasamos al tercer párrafo de nuestra elaboración, de la construcción de nuestra introducción, y nos vamos a los componentes o secciones. En este caso, nuestro informe, ¿cierto? En la primera parte a nosotros no se nos pide hacer un índice, pero sí este párrafo podríamos decir que hace las veces de un índice porque va a explicar de manera generalizada, ¿cierto? Cuáles son las secciones que va a abordar o los temas que va a abordar nuestro informe. Entonces, en ese contexto siempre es importante utilizar, por ejemplo, los marcadores temporales, que también hemos visto en clase, para poder fraccionar, ¿cierto?, los componentes de nuestro informe. Entonces, podríamos partir, por ejemplo, diciendo, en primer lugar o en un primer apartado, se detallan los tipos de accidente, por ejemplo, si queremos, en el caso de algunos estudiantes de salud, si queremos hablar acerca de una enfermedad, en un primer apartado se definirá el concepto de, por ejemplo, VIH, o de la enfermedad que queremos nosotros tratar, o del tema que queremos tratar. Vamos a hacer, lo primero es una definición, luego vamos a dar las características de este elemento, o de esta enfermedad, o de esta situación, o de esta problemática que se identifica, ¿cierto? Posteriormente se van a explicar los métodos, cómo se van a abordar, las funciones que tiene, y cerramos, ¿cierto?, con un conector de cierre, valga la redundancia, y finalmente se realiza, ¿cierto?, una recomendación pertinente a una propuesta de investigación, etc. Muy importante que en este párrafo de los componentes o secciones utilicemos los marcadores temporales, ya que nos van a ayudar también a nosotros para la elaboración de nuestro informe a ordenarlo. Y vamos a saber cuál es la primera sección, cuál es la segunda, y así sucesivamente hasta llegar a la conclusión. Finalmente, tenemos que considerar en nuestro informe un último párrafo de la introducción que tenga relación con la metodología que utilizamos para poder realizar este proceso investigativo. Entonces también es fundamental que mencionemos todo lo que nosotros hicimos para poder recoger la información. Llámese investigación de páginas web, lectura de textos específicos, la visita a algún lugar, alguna clase en específico donde usted preguntó o conoció del tema sobre el cual va a hablar, etc. Todo aquello que a mí me sirve para poder recabar información para realizar mi informe debe estar presente en la metodología. Ver todas las partes o todas las situaciones que me llevaron a mí a recopilar esta información y que obviamente son parte del proceso de construcción de nuestro informe de investigación. Entendiendo ya y teniendo claro, ¿cierto?, cómo es mi introducción, pasamos a una segunda etapa que tiene que ver con el desarrollo de nuestro informe. Para planificar nuestro informe debemos considerar algunas cosas que son muy importantes. De partida, ¿cuál es la información que le voy a entregar al receptor? ¿Qué es lo que quiero que él sepa acerca de este tema de investigación que en lo personal me interesa, pero que también quiero compartir con otros lectores? En ese contexto, entonces, nosotros vamos a construir nuestro desarrollo. Muy importante, para poder hacer un bosquejo del desarrollo, lo primero es que nosotros escogemos un tema. Ese tema puede ser inmenso. Si nosotros elegimos enfermedades de transmisión sexual o escogemos motores o tipos de motores, nos vamos a encontrar con muchos elementos. Por lo tanto, es importante que nosotros también vayamos determinando específicamente cuál es el tema que quiero abordar de este gran tema, es decir, cuál es el tópico. Construyo tópicos para poder entender y poder guiar de mejor manera mi trabajo. A partir de esto, es fundamental entonces que nosotros tengamos claro el tema que queremos hablar y las partes que quiero tocar de ese tema. Luego de definir eso, también debo considerar algunos elementos
que son fundamentales en la construcción del desarrollo, como por ejemplo, definir cuál es el tema o el concepto del que estoy hablando. No podemos partir nuestro desarrollo dando características o la clasificación que tiene el tema que nosotros escogimos. Lo primero siempre para que se ordene nuestro texto, para que sea coherente, es definir, decir qué es el elemento, la herramienta, la enfermedad, el tema que nosotros escogimos, hay que definirlo siempre para luego pasar a una segunda etapa en donde describo los aspectos fundamentales que tiene. Puedo hablar también de sus componentes, cómo está formado, cómo se elaboró. También puedo hablar de cómo funciona, ¿cierto? Pero siempre todo esto después de explicar o definir de qué estamos hablando. Eso es fundamental para comenzar nuestro desarrollo. Algunos elementos o aspectos formales que debemos tener en cuenta, que debemos considerar también para la planificación de nuestro informe, es que lo hemos conversado en clase, pero nunca está de más reforzarlo nuevamente. Tener en cuenta que nuestro informe debe tener una extensión máxima de 5 páginas, considerando la portada. El tamaño de la hoja es tamaño carta. Por favor, tener en cuenta estos elementos para no llegar después a entregar un informe en un tamaño de hoja que no corresponde. El tamaño de la letra y el estilo de letra es Arial 12, ¿ya? El interlineado es sencillo y el margen debe estar justificado. Recordar que estos elementos estructurales o aspectos formales de entrega de informe nos van a servir no solo para la elaboración del informe de comunicación oral, sino que nos van a servir para la elaboración de cualquier tipo de informe que tengamos que entregar en diferentes asignaturas. Por eso también es importante que no olviden estos aspectos que son fundamentales a la hora de construir un informe de investigación u otro tipo de informe. Estos elementos nos van a servir como una herramienta para poder desenvolvernos bien en la entrega de este tipo de evaluación. También debemos considerar algo que es muy importante y es que el archivo final debe ser enviado, ¿cierto?, a la plataforma de ABA. Los profesores habitualmente dejamos un link creado para que ustedes puedan subir su trabajo ahí. Recuerde también que es importante que usted puede subir su trabajo y corroborar también si existe plagio. Usted puede hacer esa revisión, tener cuidado. Mañana vamos a hablar también del tema de la cita para no caer en este problema del plagio, que no nos encontramos con esa situación, pero justamente el hecho también de subirlo a la plataforma nos permite tener certeza de que fue usted quien construyó su informe y usted también tener certeza de que está citando correctamente. Pero como les decía, mañana ya vamos a hablar acerca de la cita y toda la parte también estructural bibliográfica. Bien, entonces, retomando esta parte del desarrollo, tener en consideración entonces definir primero, luego podemos dar las características, luego de eso hacer una clasificación, en fin, tener en cuenta que los párrafos que voy construyendo siempre deben ir desde lo general a lo particular para que sea más claro y para que también nosotros, desde la parte de producción de texto, podamos entenderlo también y ser coherente con lo que planteamos al inicio de nuestro informe en la introducción. Y bien, no sé si tenemos preguntas al respecto, pero esto es la primera parte de nuestro informe. Chiquillos, es muy importante que revisemos con detalle nuestro informe, tener en cuenta también, por favor, que no podemos estar leyendo nuestro informe a última hora para poder entregarlo, ya no hacer las cosas rápido, hemos tenido el tiempo para trabajar en clase. Si tiene tiempo aún de preguntarle a su profesor, hágalo, consulte, ¿cierto? Comente si tiene dudas con respecto a ciertos elementos, si hay algo que no le quedó claro. Recuerde que siempre sus profesores estamos disponibles para responder a sus dudas, a sus consultas, con el fin de que usted obtenga la mejor calificación. Es importante recordarles que hoy día solamente vimos o revisamos de la estructura de nuestro informe los aspectos formales, ¿ya? En cuanto al tamaño de letra, número de página, etcétera, ¿ya?
y revisamos cómo construir nuestra portada, nuestra introducción y el desarrollo. Pero es fundamental también que podamos complementar, ¿cierto?, con citas bibliográficas, que son los temas que vamos a abordar mañana. Vamos a abordar también el día de mañana cómo construir nuestra conclusión, que también es una parte fundamental y no menos importante de nuestro informe. Y por supuesto, también vamos a abordar el tema de la bibliografía, que también es importante que abordemos, ya que como les mencionaba antes, la idea es que aprendamos a hacer una bibliografía, aprendamos a citar como corresponde y además, por sobre todas las cosas, que tengamos cuidado con los plagios, que también eso es un tema delicado y que nosotros no debemos cometer este error, ¿ya? Entonces, básicamente, esa es la finalidad de que nosotros repasemos nuevamente de manera virtual la estructura del informe, lo hemos visto en clase, lo hemos revisado, pero recuerda que puedes preguntarle a tu profesor y puedes consultar en caso de tener dudas, ¿ya? Recordar también y reforzar que este informe se entrega la próxima semana, sin falta, importante subirlo a la plataforma de ABA, si no sabe cómo hacerlo también puede preguntarle a su profesor, ya ellos tienen la disponibilidad para explicar también, tenemos la disponibilidad para explicarles cómo subir el trabajo y también importante entregarlo en papel si usted también quiere que podamos hacerle la retroalimentación. Bien, así que si tienes consultas, dudas, no olvides dejar tus comentarios. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su participación y nos vemos en otro momento.